mundo entero al borde del desastre. Su nombre se convirtió en sinónimo del mal, en una definición del odio. Muchos le llamaron demonio en forma humana. Empleaba artes místicas para controlar el destino de millones. Era Adolfo Hitler. Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Una tierra que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Desde el amanecer del descubrimiento hasta el anochecer de la catástrofe. Un viaje al universo de lo inexplicable, de lo imprevisible, de lo increíble. Un lugar más allá de la realidad en el que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Un lugar donde el mito y la leyenda son ley y la superstición una ciencia. Viaje a un mundo de secretos y misterios. Ya es hora de que comience nuestro viaje. Retorció una nación alrededor de su cruz torcida y lo envolvió todo en su pesadilla. Se llamaba Adolfo Hitler. El conocimiento cubre las paredes de esta biblioteca, y con estos instrumentos ese saber puede ser nuestro. Adolfo Hitler se ha convertido en una de las figuras más famosas de nuestro siglo. Su brutal reino del poder en Alemania, su dominio de casi toda Europa y sus terribles crímenes contra los inocentes forman parte de nuestra historia reciente. Lo que no se conoce tan bien es cómo Hitler empleaba los poderes del ocultismo para apoderarse de las mentes de millones de personas, muchas de las cuales le siguieron a la tumba. Adolfo Hitler terminó su vida 10 días después de cumplir 56 años. A su alrededor aún chisporroteaban las últimas pavesas de la Alemania nazi. En 6 años, Hitler había llevado la desolación a toda Europa. Sin embargo, solo unos años antes, millones de personas le habían considerado un salvador, un héroe de proporciones casi místicas. Es difícil creer que haya existido un hombre como él, pero existió. Hitler fue el hombre que más cosas removió y sacudió en el siglo XX. No por esto digo que fuera un gran hombre, pero a todos los de mi edad nos cambió la vida. Fue el producto de una era, de un siglo quizás, o de 10 siglos. Posiblemente no habrá otro hombre como él en muchos siglos venideros. La tremenda cualidad humana, si se le quiere llamar cualidad, que Hitler poseía, igual que otros grandes caudillos, era la fuerza de voluntad. Su fuerza de voluntad era inmensa. Su sentido del momento siempre fue maravilloso. Tenía un gran sentido para medir a sus oponentes. Veía sus debilidades y se aprovechaba de ellas. Yo creo que la suma de todos esos factores explica por qué aquel loco llegó al poder en una gran nación civilizada. No hubo mucho en la niñez de Hitler que indicase lo que iba a ser en el futuro. Él solo soñaba con ser artista. Cuando su padre murió, se estableció en Viena para vivir allí su sueño. Fue en Viena donde germinaron las semillas que producirían tan amarga cosecha más tarde. En Viena. Los años que Adolfo Hitler pasó en Viena, desde 1907 a 1913, marcaron para siempre su vida.
Llegó allí cargado de inocencia juvenil y marchó como un fanático amargado. Poco se conoce de la vida del joven Hitler en la capital austriaca. Retrocedamos y veamos aquella vida con nuestros ojos. ¿Listos? Un momento. Ya está. La puerta está abierta hacia Viena, Austria. Son las 11:30 de la noche del 18 de diciembre de 1908. Va usted a ir al 22 de Fellstrasse, el apartamento 12. Y en ese apartamento... ¿Estará él? Sí, pero recuerde que usted no puede cambiar la historia. Solo puede observar. Él no le verá a usted, pero usted le verá a él. Ah, espere, necesitará esto. Ah, sí. El apartamento está bastante frío, no puede pagar la calefacción. Gracias. No tardaré. En este mísero apartamento, el muchacho que luego sería el hombre más temido del mundo trabajaba y soñaba. Hitler nunca alcanzó su meta de convertirse en artista, pero se quejaba de la estupidez de aquellos que calificaban su trabajo como duro y falto de vida. Hitler sufría una intensidad febril que nunca le abandonaría, y sus horas de vigilia estaban llenas de sueños y demonios que le perseguirían a lo largo de su vida. Fue en Viena donde Hitler cultivó su odio patológico hacia los judíos, y a través de la literatura antisemita de aquel tiempo empezó a formar su doctrina de destrucción, de exterminio. Fue en este tiempo y en este lugar donde Adolfo Hitler y la historia empezaron a caminar hacia su fatal punto de encuentro, aquí, en Viena. ¿Cuánto tiempo he estado ahí? 3 horas y 23 minutos. ¿Qué impresión ha sacado? Que ya entonces estaba lleno de odio. La Primera Guerra Mundial fue el crisol en el que aquel odio se convertiría en un arma mortal. Hitler estaba convaleciendo de una ingestión de gas venenoso cuando Alemania tuvo que rendirse. Le dijo a un psiquiatra del ejército que había tenido una visión sobrenatural, gracias a la cual supo que dependía de él que Alemania recobrase su glorioso pasado. Que un desconocido cabo del ejército abrigara tales ambiciones era asombroso. Que lo consiguiera en 15 años fue increíble. Tenía una gran fe en sí mismo y una voz interior que le aseguraba que iba por buen camino. Jamás dudó en su creencia de que iba a redimir el mundo. Yo creo que Hitler creía en su destino. Estaba destinado por los hados para conducir a Alemania hasta convertirla en la potencia que dominara la tierra. Y al final todo el mundo creía que Hitler era el hombre más grande de su tiempo. La relación entre la coincidencia y el destino es ambigua. El camino de Hitler al poder estuvo empedrado de hechos que casi sobrepasan lo creíble. El caso de un hombre equivocado que apareció precisamente en el momento justo. En Europa se dice, es alguien que va a por todas. Los americanos hablan de alguien que juega a los dados con la suerte de compañera. Un hombre que saca muchos 7 y Hitler sacaba muchos 7. Yo no acabo de comprender esa suerte. Era capaz de convertir los desastres en éxitos. Yo no soy fatalista. Ni siquiera hoy creo que su destino fuera perder. Pero al final todos los jugadores mueren arruinados y eso fue lo que le pasó a Hitler. A menudo voy en mis noches de amargura al roble de Botan para trenzar una unión con los poderes oscuros. Las letras rúnicas que la luna forma con su mágico hechizo. Hitler escribió esto en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Trenzar una unión. Eso hizo, empleando un símbolo que llegaría a aterrorizar al mundo. Sorprendentemente, la svástica puede ser hallada en muchas culturas distintas y en muchos siglos diferentes.
No fue una coincidencia que Hitler personalmente eligiera la esvástica, porque igual que la mayoría de las trampas del nazismo, ese símbolo liberaba un acorde reprimido en muchos de sus seguidores. Un acorde místico pagano. Hitler quería que su partido estuviera ligado a la superstición, al terror, y alcanzó su meta. Los colores de su bandera son reveladores. Rojo sangre, con un círculo blanco como un cráneo humano, y en el corazón la torcida y sombría esvástica. El poder casi demoníaco de Hitler ha sido comentado por muchos historiadores. Un minucioso examen de cómo Hitler adquirió este poder quizá resuelva el misterio de cómo un hombre pudo esclavizar a la mayor parte de Europa y por qué fracasó. Hitler llegó al poder al final de la década de los 20 y principios de los 30. Le apoyó toda una galería de malhechores, muchos de los cuales eran fanáticos creyentes de las artes místicas. Adolfo Hitler también estaba familiarizado con este mundo oculto. Este hombre, Rudolf Hess, fue la mano derecha de Hitler durante su escalada al poder. Hess también era un fanático ocultista y seguidor de un hombre llamado Dietrich Eckart. Hitler había conocido a Eckart en 1919 y bajo su tutela, su capacidad oratoria creció prodigiosamente. Muchos testigos de aquella transformación juraban que Hitler tenía el don de hipnotizar a las masas. Hitler fue probablemente el más hipnótico orador de su época, y puede que de todas. Tenía inmensos poderes para conectar con la gente, para comunicarse. Y no cabe duda de que su ascenso se debió más a sus dotes oratorias que a cualquier otra cosa. Los corresponsales nos sentábamos a escuchar un discurso de Hitler y nos decíamos susurrando: «¡Qué estupidez es todo esto! Es un montón de basura». Luego mirábamos a nuestro alrededor y los alemanes estaban con la boca abierta y los ojos centelleantes. Hitler no tardó en proyectar su hechizo sobre Alemania. Mediante el empleo de su instintiva habilidad para el espectáculo, él y sus esbirros volvieron a traer la Edad Media, de forma figurada y literal. Curiosamente, esta Edad Media del espíritu germánico había sido vaticinada de modo profético unas décadas antes. En 1896, un autor inglés, M.P. Schill, escribió una novela sobre una banda de asesinos que asolaban Europa, exterminando y quemando a cuantos se encontraban en su camino. Schill tituló su libro Las SS. Y aunque Hitler nunca lo leyó, esta terrible profecía se cumplió en las Schutzstaffel, o SS, que ayudaron a Hitler a estrechar su garra de hierro sobre una gran parte de Europa. A Heinrich Himmler, el jefe de las SS, le obsesionaba el ocultismo, dirigía extraños programas de investigación sobre el pasado místico de Alemania y enviaba a sus huestes a grotescas misiones en busca de talismanes místicos entre los que se contaban, según se dice, el Arca de la Alianza. Yo estoy seguro de que a Heinrich Himmler, el jefe de las SS, le interesaba mucho el ocultismo. Prueba de ello era todo el ritual externo de las SS y su culto místico. Los antiguos símbolos rúnicos y las ceremonias con antorchas, reminiscencias de las ceremonias druidas de Stonehenge, todas esas cosas. Yo creo que aprendió mucho de los poderes del amplio espectro de lo oculto, de los poderes del mal y las tinieblas por una parte, hasta la zona ultravioleta del espectro. Pero Hitler aprendió de todos estos vastos movimientos religiosos y pseudo-religiosos el movimiento que desafía cualquier análisis. No puede uno explicarse por qué prospera, pero lo hace. Frau Troist, la viuda del gran arquitecto Troist, que más tarde se convirtió en el arquitecto de Hitler, nos contó que un día Hitler le dijo: «¿Sabes? He escapado a la muerte muchas veces, pero fue porque una voz me advirtió y yo le hice caso». Hitler creyó en esa voz hasta el final, hasta que la voz desapareció.
El 21 de junio de 1941, la suerte de Hitler empezó a cambiar. Aquel día comenzó la invasión de la Unión Soviética. Curiosamente, fueron las estrellas las que le traicionaron. Un error astrológico que fue el comienzo del final del Tercer Reich. Adolfo Hitler era un jugador. Jugó cruelmente con millones de vidas y con la historia. Y como a todo jugador, algún día la suerte tenía que abandonarle. En 1941, su suerte empezó a cambiar. A principios de 1941, la fe nazi en el ocultismo lo llevó a la catástrofe. Un grupo de astrólogos que trabajaban para las SS proclamó con absoluta convicción que el invierno de 1941 a 1942 sería excepcionalmente suave. Con aquella garantía y con una fe absoluta en su destino, Hitler se lanzó a la invasión de la Unión Soviética. Aquel verano pronto dio paso al otoño y este al invierno, un invierno muy crudo. Lo que pasó fue que, afortunadamente para Rusia y para los enemigos de Hitler, aquel invierno fue en Rusia el más frío que se había conocido en 40 o 50 años. Cuando se estaba preparando para tomar Moscú, se encontró con que el verano había terminado. Las lluvias se convirtieron en aguanieve y el aguanieve en nieve y hielo. A 30 y 40 grados bajo cero, los tanques eran trozos de hielo. Las granadas no explotaban. Todo estaba helado, inservible, y Adolfo Hitler derrapó en el hielo. Había tomado las curvas demasiado deprisa. Allí fue donde se acabó su suerte. Allí empezó a declinar y desde entonces todo fue cuesta abajo. Este desastre sentenció al Tercer Reich. La repentina declaración de guerra de Hitler a los Estados Unidos no hizo más que remachar la derrota. La misma fe ciega en su suerte que le había llevado a la victoria le llevaría ahora a la catástrofe. Y en el verano de 1944, mientras los aliados apretaban el cerco al imperio nazi, un grupo de generales alemanes decidió que había que deshacerse de Hitler. El complot comprendía la colocación de una bomba en el cuartel general de Hitler en la Prusia Oriental. Parecía que la suerte de Hitler había tocado a su fin. Yo entrevisté a 7 personas que se sentaban alrededor de la mesa en la que Hitler estaba siendo informado. Y el hombre que estaba hablando con él en ese momento me dijo que vio a aquel coronel poner una cartera junto a Hitler, pero estaba del otro lado de una columna. Si la hubiera puesto al otro lado, Hitler habría muerto. De algún modo, algo, su destino o lo que fuera, lo salvó. Yo no sé lo que fue. Como algunos personajes demoníacos de las óperas de Wagner, que a él le gustaban tanto, parecía que a Hitler se le había ordenado que condujese a su nación al olvido. Pero a comienzos de abril de 1945 se cumplió una profecía fantástica, una profecía que los nazis pensaron que aseguraría su salvación. Los astrólogos de Joseph Goebbels le aseguraron que a mediados de abril de 1945 la suerte se volvería a favor de los nazis. Y con la misma precisión con que se predijo, la profecía se cumplió, con unas consecuencias que aún hoy afectan a nuestras vidas. Mientras los ejércitos aliados cerraban el cerco sobre Berlín en 1945, la noticia llegó al búnker de Hitler. Un Goebbels en éxtasis comunicó a su Führer que la profecía se había cumplido. Su gran enemigo, Franklin Roosevelt, había muerto. Los nazis lo celebraron. Con eso seguramente los americanos perderían la voluntad de combatir. Pero como en tantas cosas, estaban muy equivocados. El nuevo presidente, Harry Truman, estaba igualmente decidido a acabar con el imperio nazi. 2 semanas después, Adolfo Hitler se suicidaba. Su Reich de los 1000 años ardía a su alrededor. Fue un hombre que tuvo la vida de millones de personas bajo su responsabilidad. Y también fue responsable de haberle quitado la vida a millones de personas. Creyó a ciencia cierta que el mundo le agradecería que matara a los judíos. Mantuvo esta falacia durante toda su vida, pero su efecto sobre el mundo es indeleble y permanecerá mientras haya personas que lean libros. Adolfo Hitler vivió 56 años. Esos años vieron cómo el mundo se transformaba en un paisaje nuevo y estremecedor. Él fue en cierto modo un actor.
Actuaba con gran habilidad al son de los impulsos de su inmenso público. Afortunadamente el telón cayó para él y para su teatro de locura, pero no sin que millones de personas pagaran con sus vidas. Adolfo Hitler, un demonio en forma humana. Su terrible herencia no debe olvidarse nunca. Secretos y Misterios presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del productor no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos misterios.